En todas las predicaciones hemos querido que un misionero predique un poquito la vida de un santo, y eso ayuda a que nos vamos ejercitando en la predicación. Pero la predicación de Lazo no es una cosa magistral, así pues con altos doctorados. Claro que ustedes tienen una ventaja pues de que tienen a Wilson Tamayo, pues que eso es una cosa de fuera de serie, pero no todos somos así, ¿me comprenden? Queremos que todos, que esto sea, que usted sienta que esa persona que estaba predicando diga, yo puedo hacer como él, yo puedo predicar también así, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, no se trata de cosas muy elegantes, muy encuradas, sino de cosas que toquen los corazones, y todos pueden predicar. Yo pregunto, levante la mano el que alguna vez en la vida ha vendido confites, medias, calzones, camisas, carros, todo. Dígame. Bueno, todos. Para vender algo se necesita hablar, ¿o no? Y convencer y tener buena amistad. Imagínense, para dar a Cristo. ¿Será que no somos capaces de tener unas palabritas? Para dar la salvación, para dar el Redentor. Entonces, no nos cohibamos, es obligatorio. Ay de mí si no predico el Evangelio, dice Pablo. Tranquilos, Dios nos va dando las palabras, nos va dando la gracia a medida que vamos avanzando. Entonces, Andrés, prepara una charla. Manu, tranquilo que nos va a hablar un momento sobre el Padre Pío de Petelcina, un sacerdote capuchino muy, muy santo, y los santos han sido elementos importantes en lazos de amor mariano y en la Iglesia Católica. Ellos son como esas frutas maduras, esos seres que lograron vivir ese evangelio intensamente, y Dios se manifiesta en ellos con signos y señales milagrosas para mostrarle al mundo que sí se puede, y que son personas común y corriente como nosotros, que simplemente dijeron sí a Jesús y a su evangelio. Amén. Bueno, del santo que vengo a hablarles esta noche se llamaba Francesco Forgioni, nacido en Pietrelcina, al sur de Italia. Nació en 1887, hijo de Gracia y María. Vemos que en la vida de este santico empieza desde muy pequeñito muchas cosas bonitas, pues dice mucho ser hijo de María y ser hijo de Gracia, o sea, como que ya se venía un caminito claro para él. Desde muy niño empezó a sentir muchas cosas hacia el Señor, de sentir un amor profundo hacia Él, de buscar una cercanía con Él. A los 5 años su padre lo llevó a una Eucaristía, y en esa Eucaristía empezaron a pasar situaciones muy extrañas que solamente el tiempo revelaría qué fuera lo que iba a pasar con este pequeño que desde tan corta edad estaba entregándose al Señor. Cuando tenía 5 años, entonces ya empezaba a sentir los estigmas, los éxtasis, las tentaciones del demonio, pero él le había ofrecido su vida al Señor, ya le había dicho que él quería servir para Él, que quería buscar la salvación de las almas, ¿sí? Con tan solo 5 añitos, tuvo una visión del Sagrado Corazón, estando en silencio, en plena oración, tuvo una visión, y tras esa visión sintió que algo le tocaba con las manos la cabeza, y era que el Señor ya lo estaba eligiendo a él para una gran misión. Le tocó ver en esa misma Eucaristía cuando una madre llevó a un niño pequeño, totalmente desfigurado, y lo puso en el altar y le dijo al Señor, después de mucha oración, de haber estado en muchas Eucaristías, en muchas cercanías con Dios, le dijo: si no lo puedes curar, te lo puedes quedar.
y el niño en su momento, mirando el rostro de Jesús, estaba haciendo oración por ese niño. Pues milagrosamente este niño, cuando su madre lo deja y se va caminando, el niño sale corriendo detrás de ella, totalmente sanado y totalmente curado. Ahí fue una de las situaciones donde el Señor empezó a mostrarle cositas al niño. Después empezó a hacer sus estudios. Su padre, con bastante sacrificio, buscó la forma de darle estos estudios, tanto que viajó a América a buscar pues como el sustento para los estudios del niño. Fue llamado el místico más grandioso de nuestro siglo. Fue también una persona que cuando empezó a sus estudios, con tan solo 23 años fue ordenado padre, que de pronto a los 23 años en este mundo actual otros estarían pensando algo diferente. Pues este niño tenía muy claro su cercanía con Dios y que quería llegar a Él. En medio de tanta oración, cuando ya empezó su vida sacerdotal y todo esto, empezó a sufrir bastantes dolores, bastantes dificultades, tenía fiebres muy intensas, que inclusive decían que él reventaba los termómetros de las temperaturas tan altas que le subían. Fue un padre que tuvo bastantes virtudes y entre ellas estuvo la obediencia. Obedecer a sus superiores fue una parte fundamental de su vida. El ayuno, tuvo visiones, fue el primer padre en recibir los estigmas. Cuando en 1918 él empezó a sentir cosas muy extrañas, y era que empezó a sentir en sus manos que se le enrojecían en el centro y que sentía como dolores de punzaciones, lo mismo que en los pies. Y él sabiendo qué era lo que sucedía, mas sin embargo quiso ser una persona muy humilde y no con eso salir al mundo a mostrarle que él era una persona elegida. Simplemente antes quiso ser muy callado, estar más bien no en el ojo de las personas, sino estar muy tranquilo. Fue un padrecito que se entregó totalmente a la confesión. Duraba de 12 a 18 horas diarias sin descansos, confesando personas. Fue muy perseguido por las personas, muchos curiosos, muchos simplemente por ver la noticia del momento, otros simplemente por encontrarse con una confesión muy cercana a Dios, porque quienes eran creyentes se estaban dando cuenta que ahí estaba una persona muy cercana a Dios. Sufrió también en muchas veces unas dificultades que ya el demonio literalmente lo atacaba. A veces cuando estaba en su cuarto, de pronto en oración, el demonio se le metía y buscaba mil maneras de cómo atacarlo. Tanto que en alguna noche de esas se entró a golpearlo, literalmente, como diríamos, se hizo una fuerte pelea del demonio contra el Señor, ¿cierto? Contra nuestro Dios, pero era el Padre Pío ahí, y le pegaba y le pegaba y le pegaba hasta que lo dejaba inconsciente. Y en una de esas sucedió algo muy especial, que mientras que estaba lleno de demonios pequeños, muertos de la risa y molestándolo y aporreándolo y pegándole, el santo ángel de la guarda estaba ahí y era bailando y cantando con cantos muy hermosos encima de los demonios y dispersando a los demonios. Y después el Padre Pío, de una manera bonita, lo regañó, le dijo, él tenía mucha cercanía con el ángel de la guarda, y lo regañó literalmente, le dijo que por qué lo dejaba atacar del demonio si él era su amigo. Y cuentan en el libro de una manera muy especial que lo cogió y le dio unas nalgadas. Todos pensamos que el ángel de la guarda es un bebé que lo está cuidando a uno, siempre hemos como pensado eso,
que los ángeles son bebecitos con alitas, pues el Padre Pío le pegó una pela, como dice, como reprendiéndolo, como cuídame que es que a ti te mandó el Señor para estar conmigo y protegerme, ¿por qué me dejaste solo? Bueno, también fue perseguido inclusive de pronto por algunos obispos, los cuales no le creían, pero sin la orden del Papa directamente no podían ver los estigmas, porque todo el mundo tenía como esa gran pregunta de que si era verdad que había una persona que carnalmente pudiera vivir la pasión de Cristo. También hubo un momento que tuvieron que salir como el mismo Vaticano a desmentir esa noticia, porque las personas se le agolpaban en las parroquias donde él estaba, simplemente por lo mismo, por ver al Padre Pío, el Padre Pío de las noticias, y no ver tanto al confesor. También, por ejemplo, para encontrarse con el Padre Pío para una confesión podía durar de 3 a 4 días la espera, estar ahí, porque eso se llenaba de una manera bastante especial. El Padre Pío tuvo la cercanía con Juan Pablo II cuando recién fue padre, y le dijo, antes de una charla con él, le dijo a otra persona que ese muchacho que estaba ahí iba a ser papa. Pero cuando apenas Juan Pablo era un niño, pues era una persona de 18 o 20 años. Y más adelante se le cumplió esta profecía. El Padre Pío también, a la hora de confesar, era una personita que podía discernir cuando venía la persona, si venía con una profunda entrega a su confesión, a que quería ser sincero con Dios y que de verdad estaba arrepentido. Y el mismo Señor se valía del Padre Pío como para decirte: no, Señor, detente un segundo, que tú no vienes con un corazón dócil hacia el Señor, tú no vienes a contar tus cosas. O a veces también cuando veía que venían nada más por lo mismo, por ver al Padre de las noticias, venían simplemente buscando una confesión, no buscando un perdón de nuestro Dios, sino que solamente por eso. Entonces él de una manera tajante les decía: basta, y frenaba su confesión. El Padre Pío tuvo también el don de la ubicuidad, que era estar en 2 lugares al mismo momento. Hubo un tiempo que a él lo alejaron de la confesión, de la Eucaristía, durante 10 años, no por castigo, sino que simplemente, como se había vuelto una persona tan popular, tenían que como enderezar el camino de las personas, que no siguieran a una persona, sino que siguieran a Dios, que no se dejaran llevar de ese momento de fama que tenía el Padre, y que para que el mismo Padre no se le subieran el ego y estas cosas humanas, lo mandaron aparte, como a un claustro, pues estuvo en una alcoba, en completa oración, en completa meditación, que para él era bastante martirio, porque él quería salvar almitas. Para terminar, les cuento que el Papa Juan Pablo II, en su momento, en una visita que hizo a ver pues sus restos, agradeció por tener al Padre Pío en esta generación, en este siglo tan alarmante, y pidió no perder la misión que todos tenemos, y es seguir evangelizando. Cada uno de nosotros puede tener un pequeño Padre Pío dentro de nosotros y acercarnos a Dios, y si no, buscar la cercanía con Él. A veces nos entregamos a este mundo y cerramos los ojos. Como ejemplo muy bonito del Padre Pío fue eso, que fue obediente al mandato de Dios, que con mucha oración, con mucha penitencia, con mucho ayuno, con muchísima mortificación fue capaz de salir de esto. Los invito a que en nuestras vidas hagamos eso, sacrifiquemos algo de lo que tanto nos gusta por el bien de los demás. No nos dejemos llevar nosotros mismos de nuestros egos, de mostrarnos al mundo, sino ser humildes y sencillos y entregarle nuestros corazones al Señor. Tengamos caridad, también mortifiquémonos un poquito. A veces nos gusta nada más lo bonito y bueno de la vida, pero a veces lo que es luchado, lo que es sufrido tiene tanto sabor
y concede tanto amor del Señor que es grandísimo.